Buenas, pertenecemos a la Cátedra de Infectología. El día de hoy les explicaremos el caso clínico número 10, que tiene como objetivo comprender el mecanismo de acción de las colonias que presenta el paciente y demostrar cómo la presencia de bacterias oportunistas permite el avance de una enfermedad. En cuanto a la problematización, nos enfocamos en tres preguntas. ¿Es posible que la infección por Mycobacterium tuberculosis se diera por la inmunosupresión generada por la quimioterapia? ¿Cómo pudo ocurrir la posterior infección por Pseudomonas y cómo el contexto en el cual se presentó el paciente favoreció la presencia de agentes oportunistas? Se sabe que este paciente asistió cierta cantidad de veces al complejo hospitalario. En la primera consulta se observó principalmente la neutropenia severa, que posteriormente se dio de alta por una mejoría. En la segunda consulta se solicitó una baciloscopia en esputo que dio como resultado la presencia de BAAR positivo. Esto indica que el paciente es bacilífero, que se corroboró en la tercera consulta con la radiografía de tórax, lo cual indicó una enfermedad cavitada apoyada en los estudios radiológicos y detección de micobacterias en cultivo. Es posible que se diera un shock séptico y un fallo multiorgánico producido por Mycobacterium tuberculosis, Pseudomonas y Acinetobacter. En cuanto a la tuberculosis, en la pantalla podemos observar las características principales. Rara vez causa un shock séptico y una disfunción multiorgánica, pero suele aparecer en pacientes con fiebre elevada e infiltrado intersticial. La Mycobacterium tuberculosis tiene ciertas características. Principalmente es un bacilo tuberculoso aerobio inmóvil y no esporulado, característica principal de las bacterias gram negativas que presenta la membrana plasmática, en la cual se anclan proteínas, monóxido de fosfatidilinositol y lipoarabinomanano o LAM, que está relacionado con los lipopolisacáridos o antígenos presentes en las bacterias, que estimulan la respuesta inmunitaria celular del paciente frente a una infección, de igual manera empleando PPD como prueba de reacción cutánea para determinar la exposición a la bacteria. Es importante realizar un diagnóstico preciso, por lo cual se emplea una baciloscopia, un frotis y prueba cutánea y un cultivo. Es importante también destacar la patogenicidad y virulencia. La virulencia la podemos observar en la sintomatología que presentó el paciente y la patogenicidad la podemos observar en la unión o el acceso del patógeno a los nutrientes y el proceso de replicación intravacular, en lo que observamos la secreción de interleucina 12 y factor de necrosis tumoral alfa que en respuesta a una infección dada por los macrófagos. También podemos observar, como ya se mencionó, la presencia de Acinetobacter. En la pantalla podemos observar también las características importantes, destacando que produce una eficiente transferencia horizontal de genes y un espectro de resistencia a los antibióticos. En la virulencia podemos observar la liberación de factores en el citoplasma de la célula hospedadora, induciendo una apoptosis de la misma formando biopelículas. También la presencia de lipopolisacáridos y polisacárido capsular. En cuanto a la Pseudomonas aeruginosa, observamos los determinantes antigénicos como el antígeno O, antígeno H y antígeno M. Es un bacilo gram negativo que se caracteriza por la adherencia por medio de flagelos y la patogenicidad mucoide extracelular, enzimas, bacteriocinas, endotoxinas y endotoxinas A. Es importante destacar que el choque séptico se debe básicamente a la presencia de todas estas bacterias, por lo cual se ven implicadas las citotoxinas, especialmente la liberación de mediadores inflamatorios que aumentan la permeabilidad vascular, produciendo así una hipovolemia, llevando a una disminución de la precarga. Se puede observar también que la unión del SIRS o más una infección produce la septicemia. De esta manera se produce el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que podemos observar en el paciente debido a la sintomatología que presentó, es decir, temperatura mayor a 38 grados centígrados, frecuencia cardíaca alta y, de la misma manera, la frecuencia respiratoria. Es importante resaltar la sepsis, que va muy de la mano con la respuesta inmune, especialmente la innata, ya que no se observa un reconocimiento de las señales de peligro por parte del sistema inmune. De la misma manera se afecta a la respuesta adaptativa, ya que el paciente presenta una inmunosupresión debido a la depresión de los linfocitos T. De esta manera observamos que el sistema de defensa presenta un defecto en los receptores para citocinas, lo cual provoca un mayor riesgo de sufrir la infección. Normalmente los macrófagos son estimulados
cuando hay una pequeña carga antigénica. De esta manera las bacterias se destruyen provocando un daño tisular mínimo. En este caso observamos que los resultados arrojados, es decir, la BAAR positiva, indicó la presencia de una amplia colonización bacteriana provocando la sintomatología. Como conclusión, observamos lo siguiente. Después de analizar este caso, el grupo concluye que posiblemente el paciente se infectó secundariamente por Pseudomonas, teniendo en cuenta que este es un microorganismo oportunista causal de infecciones pulmonares secundarias. De igual manera, su constante visita al complejo hospitalario pudo influir en la adquisición de la infección, presentando la sintomatología característica de los organismos nosocomiales. Muchas gracias.